Saluda a toda la ciudad miliciana, espero que estén muy bien. Mi nombre es Milton Maldonado, soy miliciano de Pasta Rosario y soy profesor de Ciencias Sagradas. Y en el día de hoy me han invitado a este espacio, aprovechando que es 21 de agosto, para charlar un tema, ¿sí?, referido justamente a los catequistas, ya que hoy es el día. Entonces la idea de este pequeño espacio es reflexionar sobre la importancia que tiene el catequista y su misión. Para empezar hablando de este tema hay que destacar un punto muy importante, ¿sí?, que es el sentido trascendental que tiene esta vocación. Va más allá del sentido laboral que puede tener cualquier otra profesión. Con esto no quiero decir que las demás profesiones sean menores o no tengan menos importancia. Sabemos muy bien que cada trabajo dignifica a la persona, pero esta vocación al ser catequista, ¿sí?, me hace ver un camino más directo, si ese trabajo con Dios, un camino más directo de la obra que yo hago a la hora de querer transmitir esa verdad, ese mensaje, a la hora de querer evangelizar. Este sentido de trascendencia lo podemos ver desde el primer momento en que Jesús le da esa consigna a sus apóstoles, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Con esta consigna no solamente los envía y le da la autoridad necesaria y el poder, sino que también le envía su Espíritu Santo para que lo acompañe en esta misión, a fin de que ellos puedan justamente transmitir todo lo vivido y lo aprendido con Jesús, a enseñarle a todas las personas que es el camino de verdad y vida. Entonces la iglesia se ha encargado en todos estos años de su vida, gran parte de esa energía, en poder transmitir, ¿sí?, esta verdad. Y todos estos tipos de actividades, ¿sí?, en un principio se terminó llamando catequesis. Este sentido de trascendencia, ¿sí?, también resuena cuando hablamos, ¿no?, de Jesús como el cuerpo místico de la iglesia, ¿sí?, que el Espíritu Santo se encarga de cada parte distinta que forma el mismo cuerpo, ¿sí?, soplar distintos dones. Bueno, cuando nosotros nos incorporamos, ¿sí?, a través del bautismo y la confirmación, empezamos a participar de ese oficio sacerdotal, profético y real. Pasamos a ser testigos, ¿sí?, de ese anuncio del Evangelio, a través de la palabra y del ejemplo de vida cristiana. Entonces fíjense lo importante que es que yo esto más que nunca que enseño, ¿sí?, en catequesis, tengo que también vivirlo. Porque uno evangeliza, ¿sí?, a la hora de ser testigo de esta verdad, no es solamente a través de los encuentritos que uno pueda preparar, sino también de su ejemplo, de su experiencia vivida. Y a esto estamos llamados todos. Yo, por ejemplo, descubrí, ¿sí?, mi vocación a este llamado estando en el RUCA. En el RUCA yo empecé siendo escuderito, fui templario, y ahí ya me di cuenta, y ya para esta época yo pensaba cuando era templario que quería ser profesor, pero no sabía de qué, si de historia, biología, filosofía. Estaba formación cristiana dando vuelta por ahí, pero todavía no estaba bien en claro. Hasta que empecé a ser jefe, ¿sí?, y a la hora de trabajar con mis milicianos, me pregunté, qué lindo sería poder ser jefe toda la vida, ¿no? Trabajar esto de evangelizar, trabajar con chicos, poder enseñarles. Y dentro de este grupo juvenil, dentro de FASTA, dentro de Ruca Paraná, me di cuenta que yo quería ser profesor de Ciencias Sagradas, ¿sí?, para poder justamente seguir con este mensaje, dedicarme mi vida a poder evangelizar de esta manera, más directa quizás. Y esto nos da a entender, ¿sí?, que en todos los lugares de la iglesia, ya sea como laico, como consagrado, estamos llamados a esta vocación de ser catequistas también. Por eso digo que va más allá de un sentido laboral, ¿sí?, porque la raíz de esta vocación surge en el pueblo de Dios, que todos estamos llamados a justamente a servir en este plan salvífico que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque todo catequista pertenece a una comunidad cristiana y es la expresión de la misma. Porque su labor se da justamente al servicio de las demás personas con las que él acompaña en la fe. Por eso decimos que el catequista recibe ese llamado particular de Dios, aceptado en la fe, y a través de ese llamado, ¿sí?, se capacitará para poder transmitir esas verdades de fe y para la tarea de iniciar una vida cristiana. Sabemos que todas las mediaciones por las que uno pasa es a través de Dios y que va a tener ahora la tarea, ¿sí?, y una vez inmerso en esta vida cristiana, ¿sí?, entendemos que nuestra misión justamente de llevar a Cristo a cada uno de la gente que nos toca acompañar a la fe, sabiendo que el protagonista, el verdadero protagonista es el Espíritu Santo, ¿sí?, que nos va a guiar al catequista unido, ¿sí?, con Jesucristo. De esa manera va a hacer que todos los esfuerzos humanos tengan algún fruto. No porque yo sea el protagonista, sino porque lo es, como lo mencionaba recién, el Espíritu Santo, ¿sí?, que me utilizará de instrumento siempre y cuando esté unido a Jesús. Porque esa tarea de la iglesia, ¿sí?, del catequista, no es más ni menos que ser un testigo de esa verdad, ¿sí?, que lo introduce a esta vida eclesial, para ser discípulos de Cristo. Por eso podemos decir que en virtud de la fe y la unción bautismal, en colaboración con el magisterio de Cristo,
Y como servidor de la acción del Espíritu Santo, el catequista es testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. Al experimentar la bondad y la verdad del Evangelio, ¿sí?, el catequista se nutre de todo esto para ser signo, ¿sí?, y testimonio para las otras personas de esta nueva vida. Incluso reconociendo sus debilidades frente a la misericordia de Dios, uno nunca deja de ser signo y testimonio. Tenemos esa tarea de introducir a las personas, ¿sí?, en ese depósito de la fe, en hacerle conocer en qué consiste esa fe, ¿sí?, en qué creemos, hacia dónde apuntamos, dónde está nuestra verdad. Entonces tenemos ese deber, porque no sabemos justamente toda la verdad, luego que sabe todo es Dios. Nosotros tenemos que por lo menos tratar de introducirlo a ese misterio para que después esa persona, a través de ese testimonio y de esa vida, vaya descubriendo de a poquito en qué consiste esto, ¿no?, de Jesús que sacrifica por nosotros la Pascua, de que Dios hizo hombre y que nos quiere salvar. Es la deber del catequista introducirlo en ese misterio, para que ya se vaya familiarizando con todo el contenido. Y al mismo tiempo introduciéndolo en las distintas dimensiones que implica tener una vida cristiana. Es un acompañante y educador de lo que le confió la Iglesia. Justamente, la importancia de cómo le llegue el mensaje a la otra persona, ¿sí?, va a depender mucho del acompañamiento que tengamos hacia la otra persona. Si nuestro acompañamiento es más humano y tratamos de acompañarlo a su ritmo y enseñándole y corrigiéndole con amor, con fraternidad y mostrándole verdaderamente el camino, ¿sí?, caminando a la par y no por delante, vamos a lograr que verdaderamente pueda llegar a introducirse en estos misterios y a cada vez a meterse más en estas dimensiones que implica, ¿sí?, vivir como un cristiano, la fe, vivir, conocer a Jesús. Ya que depende de cómo lo acompañemos o no, va a complicar todo esto que hablamos, esta maduración de la idea de fe, el vivir con Dios. Por eso, a través de este buen acompañamiento, podremos enseñarle a ver a la otra persona cómo todas sus miserias, cómo todas sus alegrías, cómo cada uno de sus aspectos de su vida tiene relación con Dios. Ahora que ya hablamos del sentido de trascendencia que tiene esta vocación del catequista, pasaremos a hablar un poco más de a dónde va apuntado el mensaje que tiene que dar, ¿sí?, a dónde está el foco. Y tiene un foco cristocéntrico. Para que toda catequesis sea auténtica, el mensaje esencial y primordial, ¿sí?, será en el misterio de Cristo. Se trata de descubrir en Jesús el designio eterno de Dios que se realiza en él. De asumir este misterio de Jesús en cada una de las dimensiones de mi vida. De procurar y entender cada uno de los gestos, de las palabras, de todas las cosas que hizo Jesús. Porque ellos manifiestan y encierran la verdad de su misterio. Esto también significa, a través de ella, uno, ¿sí?, no enseña la doctrina de otro maestro, sino la de Jesucristo, sino que enseña la verdad que es Él. Y entender que el que verdaderamente enseña, ¿sí?, porque es Jesús, Él es nuestro maestro, y Él hasta el día de hoy nos sigue enseñando. Y si nosotros hoy podemos hablar o decir algo de Él, es porque somos su portavoz. Él habla a través de nosotros. Él es el único maestro. De hecho, toda la gente de su alrededor lo nombraba a Él como el maestro. Por eso la constante preocupación que tenemos que tener todos los catequistas de poder enseñar y comunicar a través de nuestros gestos, de nuestras palabras también, la verdad que es Él, toda su verdad, a Cristo mismo. Por eso hay que tener ese cuidado, ¿no?, de no tratar de transmitir cada hecho, cosa que Jesús hizo con nuestra propia opinión, porque la verdad es una y la verdad es Él. Y San Pablo decía: yo he recibido del Señor lo que he transmitido. Esta doctrina no es un cúmulo de verdades abstractas, es la comunicación del misterio vivo. Jesús hizo y enseñó. Y con estos dos verbos que nos introducen a Hechos de los Apóstoles, San Lucas une y distingue las dimensiones que tenía la misión de Dios, ¿no?, y cómo la llevó a cabo. Dice que cada uno de los evangelios dejaron bien en claro cuando Cristo enseñaba. Y se puede ver que la gente maravillada se reunía a verlo a Él, y podemos ver cómo la gente se reunía maravillada a escucharlo a Él, ¿sí?, como quien tiene autoridad. Es por eso que nuestra misión es tratar de transmitir esa verdad, para que la gente también se quiera acercar a Él. Entonces, justamente como enseñaba Jesús esa manera, ¿sí?, el que enseña de esa manera se merece el título de maestro. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el Nuevo Testamento nombrarlo a Cristo maestro? Y no solamente los dos apóstoles, sino también los fariseos, toda la gente que por ahí lo tenía como enemigo, también le hablaban como maestro. Pero también Jesús se llama a sí mismo maestro en ciertos momentos solemnes. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque verdaderamente lo soy. Este era el catequista, poder seguir sus pasos, ¿no? Él dejó esta tarea, se la dije al principio, esta consigna. Pero para poder llegar a esa consigna,
no tengo que solamente saberlo, estas teorías, ¿sí? Tengo que vivirlo. Y la mejor manera de vivirlo es estando con Cristo, estar en esa comunión con Él. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, hay muchas maneras de poder vivir esa comunión con Cristo. Hay muchas maneras de lograr ese encuentro personal con Él. Porque, ¿cómo puedo transmitirlo si yo todavía no logré ese encuentro personal? No digo que sea perfecto el encuentro personal, ¿sí? Pero yo ya tengo que estar interiorizándome con Él. Ese encuentro lo puedo dar a través ¿no? de esa lectura orante y personal con Dios, ¿sí? Diciendo la palabra de Dios. Esa palabra tiene que estar siempre presente en cada aspecto del catequista, cada momento de su vida, diario, ¿sí? De ahí debe encontrar esa fuente que lo inspire y que no quede solamente en una exégesis bíblica, sino solamente en un contenido, sino poder hacerlo propio, hacerlo carne, poder reflejarlo en su vida. De esa manera va a poder tener ese encuentro personal con Dios. Otra manera en ese encuentro personal con Dios es en la Eucaristía, que allí encontramos el bien de toda la iglesia, ¿sí? Ahí demuestra Dios su fidelidad y su promesa al quedarse con nosotros para siempre, el centro de toda nuestra fe. En la adoración eucarística, ¿sí? Ese momento fiel donde yo puedo tener un momento a solas con Dios, una charla privada con Él, ¿sí? Así como tengo esas charlas cálidas con algún amigo, bueno, ahí lo tengo a Dios enfrente mío, para que esa palabra justamente pueda ser celebrada y tome esa vida, ¿no? En el momento de la Eucaristía. Y participando de la celebración de los domingos, sabiendo que esa Pascua se renueva, sabiendo que Cristo nos invita nuevamente a ser parte de su vida divina, en comunidad, con mi familia, con mis amigos, con quien sea, ir a compartirla en comunidad. En cada misa del domingo nosotros expresamos, ¿sí? Nuestra participación. Recordamos que somos parte de este pueblo de Dios, ¿sí? Que fuimos parte del momento de nuestro bautismo, nos trae ese recuerdo. Entonces, a través de estas maneras yo puedo acercarme y tener ese encuentro personal con Dios. Y yo como catequista tengo el deber, si quiero transmitirlo a Él, estar en comunión con Él. ¿Sí? Porque Santa Teresita, ¿sí? Resumía, con ese poder de síntesis que tenía, la vida cristiana. Ella decía, hay que amarlo y hacer que lo amen. Si uno se lo pueda pensar, es la razón de ser de todo catequista. Porque para lograr que otro pueda encontrarlo, yo primero debo encontrarlo. Y de esa manera ser instrumento para que los demás puedan. Una vez claro este tema, la idea es tocar quizás 2 puntos más, ya para ir finalizando. El siguiente punto es hablar sobre el contenido y la fuente de ese mensaje. ¿Sí? Quizás este punto no sea tan largo. Pero bueno, sabemos que el contenido del mensaje es esa buena noticia, esa buena nueva. ¿Sí? Ese mensaje de salvación. Ahora la fuente de la cual uno tiene que valerse siempre es de la catequesis, siempre va a extraer de esa fuente, ¿sí? De esa fuente viva, de esa palabra de Dios viva, que se ha dado desde siempre a través de la tradición y de las Sagradas Escrituras, dado que la tradición y la Escritura constituyen ese depósito de fe que le fue confiado a la Iglesia. Como nos recuerda el Concilio Vaticano II, el ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana, reciba de la palabra de la Escritura alimento y de ella frutos para la santidad. Hablar de la tradición y la Escritura, ¿sí? Nos subraya y nos da a entender cómo está impregnado uno y cómo uno puede llegar a sacar más frutos a través de esta lectura sistemática, reflexiva y con la inteligencia y con el corazón que lo haría la Iglesia. De esa manera uno, ¿sí? Va a poder llegar a hacer suyo ese mensaje, a llevarlo en su interioridad y a entender verdaderamente, y que no sea simplemente, como decía antes, una lectura vacía o una repetición de contenidos vacíos, sino que uno va a poder hacerlo propio carne y transformarse en ese signo del que hablábamos antes. De estas fuentes son de las que se tiene que hablar el verdadero catequista para poder transmitir esa buena noticia. Y para ir finalizando, simplemente mencionar cuál es la finalidad y destacar la finalidad de la catequesis. Porque la catequesis tiende a iluminar a través de la luz de la razón, ¿sí? Ese misterio de Cristo, para que el hombre entero sea impregnado por ella, para que el hombre sea un ser totalmente nuevo, para que cambie su manera de vida. Cuando alguien se convierte, ese cambio de corazón que se produce en su interior, hace que esa persona, ¿sí? Cambie su manera de ver la vida totalmente. Trata de juzgar como lo haría Jesús, de pensar las cosas como lo haría Jesús, de hacer las cosas como lo haría Él, de actuar de acuerdo con sus mandamientos y a esperar como Él a invitar a más gente. Entonces la finalidad del catequista justamente es ser signo de esa persona, ¿sí? Como le dije anteriormente, es poder acompañarla, introducirla en esa verdad de fe a través
de su testimonio. Muchas veces hablamos de cómo podemos enseñar a rezar a las personas. Y la mejor manera que podemos enseñarle a rezar a las personas es a través de nuestro ejemplo. No solamente a través de la fórmula, que no digo que esté mal, que está perfecto. Pero enseñarles que esa oración va mucho más allá de las palabras que digo. Va a una relación personal con Dios. Y que uno no solamente reza de palabras, sino que también reza de obras. ¿No? Como Jesús enseñaba de esas dos maneras. Con palabras y con acciones. Así nos enseña a rezar Jesús. Así le enseña el catequista. Así como el catequista tiene que enseñarle a los demás. Para poder ser ese signo de esperanza. Para poder acompañarlo de una manera humana, de tal manera que logre hacer que la otra persona logre ese cambio de vida a la hora de escuchar esa verdad y poder hacerla propia. Poder hacerla carne en cada una de sus dimensiones y en cada uno de sus momentos de su vida. Así que bueno, les deseo un feliz día catequista a todos. Y invito a la comunidad que recemos por cada uno de ellos. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos.